En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las pequeñas prédicas de las misas entre semana, explicando el catecismo del Papa San Pío X en la parte de la virtud de la fe. Comienza tú una parte muy hermosa de las virtudes en este catecismo. Antes de hacer algunas preguntas que habíamos escogido, aprovechamos para pedir oraciones. Hoy tocaba la misa de San Tito, que era el compañero y discípulo de San Pablo, y la Santa Iglesia Católica. En ese texto estamos rezando la misa de la Virgen, por ser el primer sábado de mes, pero la fiesta de hoy, 6 de febrero, es de San Tito, y la Santa Iglesia Católica pone en esa misa el texto pidiendo obreros para la mies, pidiendo que haya más sacerdotes. El apostolado va creciendo de a poco y cada vez se deja sentir más la falta de sacerdotes. Enviar, rogad, dice el Evangelio de esta fiesta de San Tito, rogad al dueño de la mies para que envíe más obreros a su mies. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y sí, son pocos. Ahora, con el favor de Dios, si Dios quiere, tal vez se inicie un apostolado en los llanos, ahí por la zona de Villavicencio. Entonces, con más razón les pedimos sus oraciones para ver si podemos tener otro sacerdote u otros sacerdotes. Ahora sí, las preguntas que habíamos escogido dentro de la virtud de la fe. La primera en que estábamos es la 869 y dice así: ¿podemos comprender todas las verdades de la fe? No, dice la respuesta. No podemos comprender todas las verdades de la fe, porque algunas son misterios. Le voy a explicar algo muy interesante al respecto. ¿Qué son los misterios? Misterios son verdades superiores a la razón que hemos de creer, aunque no las podamos comprender. En nuestra Santa Religión Católica, la revelación de verdades y enseñanzas que nos da Dios se puede dividir en dos grupos claramente distinguibles y distinguidos. Las verdades que Dios da, pero que, si bien Él las da, también se pueden alcanzar con el ejercicio sano de nuestra inteligencia. Y otras verdades, las más importantes, que o Dios nos revelaba esas cosas o jamás hubiéramos estado en condiciones de conocerlas. Porque son verdades que no son contra la razón. Nada en nuestra Santa Religión Católica es contra la razón. Todo es perfecto. Nada es contra la razón, pero son verdades superiores a la razón, no contra la razón, sino superiores a la razón. Entonces, repito, en nuestra Santa Religión Católica se pueden distinguir con claridad dos series de verdades, o dos grupos de verdades o enseñanzas dadas por Dios en su revelación. Un grupo de verdades que Él las revela, pero que al mismo tiempo también se pueden alcanzar con el sano ejercicio de nuestra inteligencia, y otras verdades y hechos que o Dios nos revelaba eso o jamás hubiéramos podido conocerlas. Y este segundo grupo son verdades que no son contra la razón, sino superiores a la razón. Por supuesto que el ejemplo más conspicuo es la Santísima Trinidad. O Dios nos revelaba que Él es la Santísima Trinidad, o jamás hubiéramos podido conocer que Dios es la Santísima Trinidad. ¿Qué otro tipo de verdades puede dar Padre de ejemplo? Del primer grupo, vale decir, verdades que Dios las revela, pero si bien reveladas, también se pueden alcanzar con el sano ejercicio de la inteligencia. Por ejemplo, la prueba de la existencia de Dios. Dios obviamente se revela, Él es, Él existe, Él es y porque es, existe en sana filosofía. Y Dios mismo se nos revela como siendo, yo soy el que soy, y por eso Dios existe. Sin embargo, la existencia de Dios, si bien Él se revela a sí mismo, se puede descubrir con el sano ejercicio de la inteligencia a través de la creación. La creación, razonando el orden de las causas, uno puede llegar, viendo la creación, viendo las cosas creadas, los entes, uno puede llegar a la existencia de Dios. Mas, sin embargo, la revela. ¿Por qué? ¿Qué otro ejemplo puede dar Padre? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley natural, o son de ley natural. El sano ejercicio de la inteligencia puede descubrir todos los 10 mandamientos. Y sin embargo, Dios los revela también. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino, a los comienzos de la Suma Teológica, da una respuesta. Todos los santos han hablado de ellos, todos los teólogos, pero Santo Tomás de Aquino da una respuesta
que si se puede decir así es magistral, como todas sus obras y palabras, y no sé si llamarla también se ha hecho un clásico de por qué, si son verdades que yo puedo alcanzar con solo mi inteligencia bien usada, ¿por qué Dios igualmente las revela? Y Santo Tomás de Aquino responde, ya lo he dicho en alguna prédica, porque de esa manera, si bien yo puedo alcanzarlas y Dios me las revela, porque de esa manera, revelándolas Dios, un mayor número de personas pueden alcanzarlas más rápidamente y sin mezcla de error, dice Santo Tomás de Aquino. Un mayor número de personas porque la ley natural, que fue el último de los ejemplos, los 10 mandamientos, en sus preceptos primarios son más fáciles de reconocer. Yo no debo engañar al prójimo, yo no debo robar. Pero la ley natural tiene preceptos primarios, secundarios y terciarios, de tercer orden, y son bastante más difíciles y uno tiene que tener bastante estudio para ver todas esas cosas. Los 10 mandamientos son, si se puede decir así, más fáciles de descubrir, pero aún así, fíjense cuánta discusión hay en tantos mandamientos. Por ejemplo, la lujuria entre los novios. Cuántas veces se argumenta falsamente, y perdón que lo diga así, bobamente, contra el sexto mandamiento. Entonces, aun si bien no son los casos más complejos de la ley natural, aún así viene bien que Dios la revele. Entonces, un mayor número de personas pueden conocerla. Más rápidamente, pues les aseguro que si uno quiere estudiar mucho la ley natural, hay que estudiar mucho. Y hay que saber mucho para ver todas las ramificaciones que tiene la ley natural. Y sin mezcla de error, porque uno puede empezar bien un estudio y a mitad de camino equivocarse y va a concluir mal. Entonces Dios nos ahorra tiempo y nos facilita el trabajo y en muchos casos nos revela cosas que también podríamos conocer con solo nuestra inteligencia, pero Él las revela por estas ventajas de las cuales hacía alusión siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Y aún esas verdades, y ya seguimos adelante, que Él o nos revelaba esas cosas o nunca podríamos haberlas conocido, nunca es algo irracional. Nada en la Iglesia Católica es irracional, porque es la única verdad. La Santa Iglesia Católica es la única verdad. Son superiores. Y la razón, en los preámbulos de la fe, del acto de la fe, también interviene en algún grado, porque si bien la razón no puede abordar en forma directa lo que es la Santísima Trinidad, si Dios no lo revelaba, la inteligencia sí puede ver la fuente de donde yo sé eso. Y la inteligencia muestra que la fuente es Dios mismo, el que enseña, nuestro Señor Jesucristo, Dios, por ejemplo. Y todos los milagros que hizo para garantizar sus enseñanzas, etc. Entonces, la inteligencia muestra que la fuente de donde sale esa enseñanza, aunque me supere, la fuente de donde sale es Dios. Y si lo enseña Dios, por supuesto que es la absoluta verdad. Entonces allí tenemos un preámbulo que se dice de la fe, en ese ejercicio de la inteligencia en forma oblicua, si quieren, con respecto al misterio que la supera. Sigamos adelante. ¿Por qué hemos de creer, dice aquí, los misterios de la fe católica? Hemos de creer los misterios porque nos los ha revelado Dios. Sobre todo Dios, nuestro Señor Jesucristo, termina la revelación con sus 12 apóstoles. Nos los ha revelado Dios, que, siendo la verdad y bondad infinitas, no puede engañarse ni engañarnos. Si no, no sería Dios si se engaña a sí mismo, y por lo mismo que Dios no puede engañarnos. Si Él nos enseña algo, es la absoluta verdad, como el ejemplo de la Santísima Trinidad. Las últimas 2 preguntas para hoy. ¿Son contrarios a la razón los misterios de la fe católica? Los misterios de la fe católica son superiores a la razón, mas no contrarios. Antes bien, la misma razón nos persuade que los admitamos. Por el razonamiento que yo les explicaba hace unos momentos. La razón no puede abordar algo que la supera, pero sí puede ver quién se lo enseña. Y desde que la fuente es Dios, la razón muestra que obviamente hay que creer en todo lo que Dios enseña. Nunca en la Iglesia Católica hay algo irracional. Eso no existe en la Iglesia Católica. Es la máxima perfección y la máxima verdad. Última, ¿por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Los misterios no pueden ser contrarios a la razón porque el mismo Dios que nos ha dado la luz de la razón es quien nos ha revelado los misterios. Ahí está la fuente. Las fuentes salen de Dios y no puede contradecirse a sí mismo. Si Dios enseñara algo malo, si Dios enseñara algo equivocado, no sería Dios. Desde que yo sé
que la fuente de una enseñanza es Dios y lo hace a través de la Iglesia Católica, la razón dice, eso es la absoluta verdad, aunque me supere. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.